Tenemos también que considerar que estas tensiones y distensiones entre los planetas no implican conceptos como negativo o positivo, planetas benéficos o maléficos, eh, el que determinados tránsitos de Saturno, por ejemplo, que era llamado el maléfico mayor, o de Marte, llamado el maléfico menor, van a ocasionarnos desgracias, y que el paso de Júpiter, el benéfico mayor, iba a implicar la llegada inevitable de la fortuna, o de Venus, benéfico menor, la llegada del amor. Son significados que tenían que ver un poco con la simplicidad de aquel primer pensamiento antiguo sobre la astrología, pero a través de la práctica de cientos y cientos de años vamos observando que en realidad no hay bueno y malo, no hay maléfico o benéfico en forma pura, sino que hay una combinación de todo. Y esta combinación de todo implica observar tanto los mapas natales como el movimiento de los astros en general, como una suerte de sinfonía, de pieza musical, en donde hay justamente momentos de tensión, momentos de distensión, hay claroscuros, ¿sí? No habría luz sin oscuridad, eh, no habría relax si no hay en algún momento tensión. Entonces, para ingresar en un concepto de astrología humanística, tendríamos que entender que justamente la idea es un ejercicio, la idea de la astrología es, en base a lo sucedido en el pasado, observar las tendencias y los patrones que podrían repetirse. Siempre se van a modificar, siempre van a ser inasibles de manera absoluta, no hay absolutos, pero la astrología lo que nos da es un magnífico ejercicio de intuición, tratar de descifrar el revés de la trama de la vida, a partir de un tapiz, de un campo de observación, de una gran ventana que nos ofrece el universo a través de las estrellas. En definitiva, son intentos que hacemos los astrólogos y ayudamos a nuestros clientes a comprender el sentido del paso de nuestra vida personal por el mundo. Bien, es importante entender que es muy difícil hablar de astrología sin ponernos de acuerdo sobre si vamos a creer que los hechos de la vida en el mundo, en la historia, están destinados, están predestinados, por así decir, fijos, escritos en las estrellas, tal como es el dicho antiguo. Está escrito en las estrellas, qué sé yo, el encuentro con determinada persona, o que iba a suceder una determinada desgracia en una familia, o una guerra en determinado lugar, o que una persona iba a cambiar su suerte de la pobreza a la fortuna a través de un billete de lotería, digamos. Y, a ver, este concepto de predestinación se correspondería un poco más con la astrología tradicional. La idea de utilizar la astrología como herramienta de autoconciencia, ahora nos vamos a ir acercando al concepto de conciencia, es el de entender las zonas oscuras y luminosas de nuestra personalidad, los hechos difíciles y los hechos afortunados de nuestra vida, para comprenderlos y a partir de allí ir construyendo la propia libertad.
¿sí? La libertad interior, frente a esto que llamamos destino. Es decir, que los astros no están para decirnos de una manera taxativa tal o cual cosa va a pasar, tal o cual año va a traernos sucesos afortunados y desgraciados de una manera taxativa, sino el ver tendencias que podemos conjeturar a través de hechos del pasado y de cómo los astros estaban combinados, relacionados entre sí, en otros momentos de la historia en donde esos aspectos y combinaciones se repitieron. Mejor dicho, se repiten las actuales. Una característica importante de hacer este trabajo en la astrología es adquirir conciencia de uno mismo. Es el viejo tema del autoconocimiento, el conócete a ti mismo. Aquel epígrafe inscrito en la cueva o en la gruta que daba paso a los consultantes a acceder al oráculo de Delfos en Grecia, ¿no? Es decir, el conócete a ti mismo, también rescatado por la filosofía griega, sería entender que solo adquiriendo una mayor conciencia de uno mismo, uno está capacitado para comprender los hechos de la propia vida, las reacciones que uno tiene, las actitudes incluso impensadas que podemos llegar a vislumbrar en nosotros mismos, y a veces incluso pensamos que no son propias, las vemos como si fueran de otro. Pero justamente si uno aprende a ver a ese otro yo interior, nos guste o no nos guste, podemos adquirir una conciencia más justa de los otros. Por eso decimos conciencia de sí, conciencia del otro. ¿Qué es un mapa natal? Cada carta astral es un patrón único, es como la huella digital que dejamos en un documento para que se sepa quiénes somos en la historia, en nuestra sociedad, en nuestro país, si pasamos de un país a otro, como característica única y distintiva. Ese es el tapiz del tapiz, el mapa, el croquis, que llamamos carta astral o natal. Ahí está la trama de la vida que tenemos que descifrar si nos ponemos a hacer un trabajo desde la astrología psicológica, por ejemplo. Los astrólogos simplemente intentamos explorar esos patrones para ayudar a comprender los ciclos de la vida, las etapas, las distintas fases que se fueron dando en la vida, encontrar puntos de coincidencia, puntos de retorno, puntos de corte, y a partir de ese análisis tratar de encontrar un sentido detrás de los simples hechos y reorientar el propio camino de una manera más consciente, justamente. Cuanto más consciente sea esta reorientación y este trabajo sobre uno mismo, menos obra el destino y más obra la libertad. Esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando después yo misma siga con otros programas en los que hablamos de aspectos fortísimos que se están dando, por ejemplo, en este momento, en febrero de 2024, en los que parecería que
todos vamos a vivir una suerte de apocalipsis. Si bien en la naturaleza, en donde no hay conciencia de sí, hay hechos que son inevitables, como terremotos, caídas de rayos, incluso accidentes aéreos, etcétera, etcétera, en la vida individual, aún bajo aspectos muy tensos, siempre cabe la posibilidad de que uno, tomando conciencia de ellos, vaya ordenando el camino de modo tal que resulte lo más positivo posible para la vida de uno y de los que nos rodean, Bien, ¿qué estaría intentando entonces este espacio que llamamos astrología y conciencia? En principio, compartir reflexiones donde hablaremos de astrología como herramienta para el autoconocimiento. Yo creo que al alcance de todos, por supuesto, hay temas que resultan más difíciles que otros, pero básicamente intentaremos que sea comprensible para quien pasa por nuestro canal, eso sí, buscando un tono reflexivo para analizar los hechos del presente. No esos tonos apresurados, rimbombantes, que tratan de siempre augurar catástrofes para mantener la atención, ¿no?, de oyentes o de streamers. No vamos a hacer eso, pero intentaremos ser claros. A través de esta plataforma ofreceremos charlas, a veces contactaremos con colegas, espero poder contactar con ustedes también, y también les vamos avisando sobre cursos y talleres de formación que vamos organizando, y desde ya consultas personales para las cuales les dejamos un contacto que está en la diapositiva final de esta presentación. Tenemos un email que les puedo anticipar, sí, ahora no el contenido de los cursos, les pido que los lean. En esta presentación tenemos dentro de poquito un curso un taller un taller de análisis de la propia carta natal, que está orientado hacia las personas que tienen conocimientos básicos de astrología o que ya se hicieron un mapa natal, pero lo quieren profundizar, ¿sí? Y a través de esa profundización vamos dando los coordinadores conceptos de astrología básicos e intermedios, con la idea de seguir quizás para los que quieran. Hay un curso, sí, que es un poco más específico y que me parece que puede llegar a ser muy útil e incluso entretenido, que es el de astrología a través del cine. Hay muchos temas que estudiar en astrología, signos, planetas, aspectos entre planetas, casas del zodíaco, y sobre todo los aspectos que son tan importantes en la astrología. A veces es difícil diferenciar uno de otros, y para poder estudiarlos es interesante no solamente recurrir a hechos de la historia o a los mitos, cosa que vamos a hacer por supuesto, pero a través de fragmentos de películas o de series, incluso películas completas que podemos recomendar, tenemos en nuestro colectivo, en nuestro inconsciente colectivo, esos personajes que nos han impactado por sus
por la perfección con que están delineados, y eso nos puede ayudar a entender aspectos, tránsitos y un montón de temas que son complejos en astrología, pero viéndolos a través de la literatura, del cine, de las series, se pueden incluso fijar mejor. Uno dice Venus-Plutón y piensa en película de Almodóvar, ya les voy a explicar por qué. Uno dice Marte-Plutón y piensa en una película de Scorsese. Esto es como un pequeño spoiler para que presten atención los amantes del cine. Bien, con esto termino la presentación de Astrología y Conciencia como espacio astrológico, y los invito a participar. Mi nombre es María Elena, me llaman Mariel, y empecé a estudiar astrología cuando era muy chica, a los 13 años, en primer lugar con mi tío, que era astrólogo, quien había heredado los libros de su maestro de astrología. Hubo también un traspaso de todo ese material hacia mí, y ahora que ya he pasado largamente los 60, puedo decir que tuve la oportunidad de leer y escuchar a los mejores astrólogos del pasado y del presente, lo cual agradezco, y como estudiante y egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, tengo la obligación de devolver a la sociedad lo que me dio a través de una universidad pública, y a mi familia lo que me legó como herencia más importante, que es el amor por la cultura y por seguir indagando en todos los enigmas del universo. Muchas gracias.